Por que el Señor le bendiga, que el Señor le llene de bendiciones. En Santiago 1, a partir del versículo 22 o versículo 21, nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Alabado sea el Señor. Grande y bueno sea el Señor. Qué bueno ese versículo de Santiago, que nos dice que debemos ser hacedores de la palabra. Debemos escuchar la palabra y debemos comportarnos y debemos actuar y debemos vivir según la palabra de Jesucristo. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no meditamos en ella. No somos conscientes de lo importante que es vivir como Cristo nos ha dicho que debemos vivir, como dice la palabra de Dios que debemos vivir. Escuchamos, muchas veces leemos, pero no somos conscientes de la necesidad de ese cambio para convertirnos en criatura nueva, que nos dice la palabra de cómo debemos comportar, porque no es tan importante simplemente escuchar. Tenemos que comportarnos y ser como la palabra nos dice, hacedores de la palabra. Entonces, para nosotros poder ser hacedores de la palabra, primeramente tenemos que leer la palabra y comprender lo que la palabra nos dice. Por lo tanto, la podemos hacer. Podemos ser hacedores de esa palabra que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos simplemente a escucharla. No vamos a escuchar la palabra. Sí, hay muchas palabras por todas partes, en internet, en la radio, en la televisión. Hay palabras, y se nos explica 1000 veces lo que el Señor quiere. Y se nos dice de muchas maneras lo que Dios quiere. Yo les recomendaría, antes que escuchar siempre las palabras, ¿no? por radio, por internet, YouTube, yo les recomendaría que la leyera y que la entendiera, que la comprendiera, que la interpretara, que meditara en ella, que le pidiera al Señor que le dé sabiduría para comprender la palabra, para que podamos hacer hacedores severos de la palabra de Dios. Y ser hacedores de la palabra de Dios no es más que comportarnos según lo que la palabra de Dios nos dice, de esa manera en que Jesucristo nos llama a ser, ¿no? Debemos ser como Jesucristo quiere que nosotros seamos, tal y como dice la palabra de Dios. No debemos ser nosotros como nosotros somos y ir a la iglesia y vivir un falso evangelio, porque no nos comportamos ni somos según como la palabra de Dios nos lo pide. Simplemente vamos a la iglesia, escuchamos las palabras, sentimos esa emoción que nos lleva en ese momento, que nos atrapa en ese momento, que muchas veces es el Espíritu Santo, pero otras veces más nuestras propias emociones. Y cuando salimos volvemos a ser la misma persona que antes fuimos, sin pensar en lo importante del cambio para convertirnos en esa criatura nueva que Jesucristo nos manda. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios.
Padre, gracias, gracias, Señor, por este mensaje que llegue a esos corazones que lo necesitan, que necesitan ese cambio de escuchar la palabra constantemente, a ser hacedores de la palabra, de comportarnos según, Señor, lo que tú nos mandas. Señor, bendice, Señor, a cada una de esas personas que escuchen este mensaje. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga.